Acciones como esa por parte de la autoridad son cotidianas en las calles de Venezuela. Los integrantes de la resistencia se han convertido en el objetivo primordial del gobierno. Me lanzaron los más molotov. Aléjate de aquí, hermano. Aléjate de aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía. Estoy muy contento de mucha gente que me habla y me dice: Claudio, gracias por tu programa. Cosas muy interesantes que no habíamos escuchado. Yo estoy muy contento porque por años he tenido tantas cosas en mi corazón que uno en el Facebook no puede necesariamente expresarlas. Volver al Canal 11, RBC, el canal que me dio la oportunidad por primera vez de tener un programa de televisión hace como 15 años atrás. Hoy estar acá realmente es sumamente gratificante porque soy un comunicador y en estos años que he estado fuera de las pantallas he recibido muy buenas enseñanzas de maestros extraordinarios y siempre, como dice la Biblia, ¿no? De gracia recibes, de gracia tienes que dar, y eso es lo que intento, al margen de la energía y las críticas que me mandan, porque siempre me están criticando y yo respondo ahí, ¿no? Como digo, me llega altamente, yo respondo simplemente. A mis asesores digan: no respondas, ¿no? Como dijo Chávez un día a una congresista, creo, águila no caza mosca, creo, ¿no? No, yo hablo con moscas, con águilas, a mí no me importa, yo hablo con todos. Y le digo a todos, porque yo lo que tengo no es yo soy águila, tú eres mosca. Para mí es aprende, o esto es lo que tengo que enseñarte, eso es lo que yo creo, porque si uno está convencido de algo, se lo tiene que decir en su cara pelada, como se lo dije a Maduro. Y hablé de Chávez, hablé de Maduro, hoy día vamos a hablar de Venezuela. Hoy día tenemos a miles de venezolanos llegando al Perú. Estamos sumamente felices de que vengan porque están pasando una crisis espantosa allá en Venezuela y les abrazamos con cariño. Algunos dicen: le están quitando la chamba a los peruanos. Bueno, liberemos el mercado para que haya más chamba para todo el mundo y que vengan de otros países también. Eso genera mucho dinamismo en el mercado. Así que son bienvenidos los venezolanos. Nos pone tristes, ¿no? Como ese abogado que me atendió el otro día en el restaurante, tan lindo, con su esposa, y me dice: Claudio, yo soy un abogado, trabajé en un buffet de abogados y no estoy menospreciando, digamos, el servicio de ser un mozo, pero hoy tengo que trabajar como un mozo ganando un sueldo que obviamente yo no ganaba en el tiempo que estaba bien las cosas. Pero bueno, eso es también nuestra reflexión a los venezolanos que por lo menos me siguen, que siempre me escriben porque lo cuadré a Maduro en la ONU y los quiero mucho, pero decirles también que Chávez les engañó y ustedes se dejaron engañar, aún mis hermanos evangélicos, ¿no? Empezando por Guido Raúl Ávila, ¿no? El pastor: Chávez en los grandes congresos, Chávez, Chávez, Chávez. Bueno, parecía que Guido no chave nada, porque la fregó, ¿no? La otra predicadora amiga mía, que también es venezolana, o es salvadoreña que vive en Venezuela, ya me voy a acordar tu nombre, maravillosa hermana, predicadora fuerte también, 2 horas la llevé a Barranca, me dijo: ¿me puedes llevar de Lima a Barranca? Claro, 2, 3 horas. Y me habló todo el tiempo de Chávez, que Chávez es el Ciro que Dios ha escogido, la abuelita de Batman y el papá de Tarzán, como decían los de Torre Fuerte que cantaban con Yuri. No pasa nada. Entonces, hoy necesitamos hacer una reflexión, todos los venezolanos en Perú y en todas partes del mundo y en Venezuela, y desde aquí vamos a la reflexión para hacer cambios sustanciales, para realmente hacer feliz a la gente, que es lo que se quiere. Y está con nosotros Nancy Arellano, ella es una consultora política, me encanta tenerla aquí y vamos a conversar. Ella es de Venezuela también, gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿Vives en Venezuela o ya estás aquí radicada en Perú? No, vivo aquí desde hace 4 años. Desde hace 4 años. ¿Te viniste por el tema de todo lo que ha pasado? Tema de trabajo y bueno, por supuesto, cuando la situación se agudiza, decides quedarte fuera, ¿no? ¿A favor o en contra de Chávez? No, en contra. En contra, ok. ¿Cómo te recibe Perú en estos 4 años? No, bien, todo muy bien, de verdad Sí. que
Estamos agradecida. Agradecida, qué bueno. Cuéntanos el análisis, porque una cosa es un peruano analizando desde fuera. Yo voy a Venezuela, bueno, iba bastante, ¿no? Por mis asuntos de ayudar como pastor a varias iglesias, a los jóvenes, dar charlas, pero otra cosa es una persona que ha vivido ahí, que ha vivido todo el chavismo, hoy el inmadurismo, vamos a llamarlo así. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves toda la situación? No, yo creo que esto es un tema de larga data. De hecho, hace poco tuvimos un conversatorio en la San Martín que se llamaba Plan V, de V chica, ¿no? Vicios, visiones y verdades sobre Venezuela. Y básicamente lo que se quería plantear en ese escenario es que no se trata de Maduro o de Chávez, se trata de que hay temas sustanciales en la política venezolana que vienen desde los años 60, es decir, si nosotros vemos el siglo XX venezolano, hubo una gran izquierda, vamos a ir desde el centro hasta la centro-derecha, centro-izquierda, hasta la izquierda, que se juntaron para reclamar la salida de la dictadura en principios del siglo XX y que luego con Marcos Pérez Jiménez se vuelven a juntar para salir del dictador, pero después en los años 60, bueno, finales del 58, la izquierda no coincide con AD y COPE y los partidos democráticos en que el proyecto país era un proyecto pues democrático de Estado-nación, etcétera, sino que ellos querían la vía directa al socialismo. Entonces esa izquierda se configura en una guerrilla urbana durante los 60, después se va a un proceso de pacificación, algo así como lo que está ocurriendo en Colombia con la FARC, pasa lo mismo en Venezuela, pero ¿Qué año estamos hablando ahí? En los años 62, 64, se inicia ¿Y antes de la izquierda derecha gobernaba? No, lo que te quiero decir es, Venezuela era un país caudillista. De hecho, había un presidente, Castro, que decía que Venezuela era un cuero seco, lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Era un país presidencialista, monárquico. Claro, pero con muchos caudillos. Venezuela tuvo 19 revoluciones antes. Tuvimos la revolución amarilla, la revolución liberal, la revolución restauradora, la revolución... O sea, muchas revoluciones. Claro, tuvimos una guerra federal a finales del siglo XIX. O sea, Venezuela no era un país unido, era un país regionalizado por caudillos militares. Entonces, el militarismo fue una constante desde 1830, a excepción del doctor José María Vargas, hasta 1958. Entonces, los presidentes civiles, bueno, que fue en este caso José María Vargas, y después el trienio Adeco, que fue del 45, después del golpe del 45, se celebraron elecciones en el 47, salió electo Rómulo Gallegos, el novelista venezolano, quien fue derrocado por un nuevo golpe militar de Marcos Pérez Jiménez en el 48. Entonces, o sea, la historia ha sido básicamente caudillos militares gobernando al estilo Chávez. Exacto. Entonces, o Chávez ya fue la exageración. Chávez es la mezcla de todos nuestros vicios, juntos, todos. Entonces, cuando la izquierda se ve excluida, la izquierda con su proyecto socialista, la izquierda compatible con Castro, con Cuba, con la revolución castro-cubana, Castro decide que de todas maneras Venezuela es un objetivo, entonces... Un objetivo petróleo. Claro, pero el objetivo desde los años 60. Entonces, en el año 62, Cuba tuvo 3 intentos de invasión a Venezuela, militar. El Carupanazo, el Porteñazo y el Barcelonazo, que fueron frustradas por las Fuerzas Armadas venezolanas en los años 60. Entonces... Castro lo intentó con armas, con fusiles, directo, vamos a invadir Venezuela. O sea, no pudo, y de hecho queda para la historia la frase de Rómulo Betancourt, que es, mándele a decir a Fidel Castro que cuando Venezuela necesitó libertadores, los parió, no los importó. Bueno, y encontró en Chávez quizás esa estrategia más, al no poder, encontró en Chávez un aliado. Claro, continuó a la izquierda durante muchos años allí. ¿Nos vas a contar eso después del corte? Ya. Porque siempre nuestros auspiciadores son importantes para seguir adelante. Vamos al corte y regresamos.
Sigue enterándote de lo que pasa verdaderamente en el fondo del país, leyendo La Pepa. En la política de Claudio Sola, la despedida de Marilú Martens, reforma o deforma de la educación. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce cómo los socialistas prometen el paraíso en la tierra, pero ellos han hecho de la tierra un infierno. En la editorial de Dante Ramos, 1992, a la vista. La historia se está repitiendo. En la editorial de Piero Solari, conoce más de cerca el calamitoso tránsito en el Perú y con lo que lidian cada día los peruanos. Familia, te brindamos 3 consejos para las familias en el uso de tecnologías. Lleva a tus hijos a una madurez para seleccionar buenos y saludables contenidos. Moda en el Stalin Tituri Ibáñez. Descubre la elegancia de los colores clásicos y tradicionales. La moda en blanco y negro. En la farándula de Bettina Oreto. Gracias, maestra. Conoce la impresionante trayectoria de Manny Rey. Conoce la nueva ciudad que está construyendo la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. En las novedades de Juan Carlos Schelke, conoce qué partes de Lima desaparecerían ante un terremoto de 8 grados. En la teología de Jorge Barreto, descubre una canción cristiana, aprende a cantarle al Señor correctamente. En los deportes de Héctor Padilla, se viene la bombonera. En las anécdotas de Diego Blas, descubre lo que no sabías de la dura vida que llevó Riquelme en el Barcelona. Basta de mentiras, basta de medias verdades. Lee el diario La Pepa para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Papi, cúrame, sácame esta, me duele todo el cuerpo. Entonces, no, lo que pasa es que el Ministerio de Salud nos va a atender en 3 meses. No nos damos cuenta que el sistema jurídico, político, debe estar al servicio del ser humano, si no, no tiene sentido nada. ¿Cómo vas a tú seguir dando tus impuestos, tu dinero a un ministerio de salud, esperando que venga un ángel a gobernarlo, para que te atiendan al día siguiente? Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar, a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Bueno, seguimos aquí en el programa. Si por casualidad usted está escuchando unos ruidos de construcción, ya es común en el Perú, ¿no? No es que estamos haciendo otro estudio, por si acaso, es que se siguen haciendo edificios y edificios y edificios en esta Lima atiborrada. No se olviden que hay una Nueva Lima, gracias a nuestro auspiciador Nueva Lima, que se está construyendo al sur de Lima. Pero vamos ahora, antes de seguir con la doctora Nancy, que nos está ilustrando extraordinariamente, de una manera muy sucinta, todo el tema de la historia de Venezuela y por qué Venezuela ha llegado a esta crisis tan espantosa. Pero vamos a escuchar en las calles, en nuestros segmentos Sin Filtros, lo que dice la gente. Ante la problemática que vive el país de Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, muchos venezolanos han llegado a nuestro país. Es por eso que hemos decidido salir a las calles para preguntar a la gente si está de acuerdo con que ellos estén aquí. Por una parte bien. ¿Por qué? Porque también ellos en una oportunidad, cuando el Perú estaba en crisis, nos acogieron de buena manera, ¿no? Entonces la cosa es recíproca ahora. Tanto su país como está en una situación difícil, yo creo que si ellos tienen la oportunidad de venir acá y de trabajar decentemente, porque es una ayuda para ellos, yo creo que está bien. Bueno, en parte es por un bien social, podría ser que sean acogidos, pero en parte un tema de trabajo laboral podría afectar a las personas que están en ese país, por un tema de competencia o por un tema de mejor capacidad por parte de ellos. Es una manera en la que ellos están saliendo de un problema súper feo en Venezuela y acá están como que bien, ¿no? Que trabajen apoyándolos, ya que su país está mal. Bueno, porque ellos en un tiempo determinado nos dieron la ¿cómo se llama? La mano, como se puede decir, ¿no?
cuando el petróleo estaba bien allá, o sea, la situación económica allá en Venezuela estaba bien. Con respecto a los venezolanos, es una oportunidad para ellos, ¿no? Pero más allá de eso, la revolución que se está brindando en Venezuela es algo que deben apoyar los venezolanos, porque la mayoría de ellos se escapan. Y eso puede suceder en Perú también siendo un gobierno de izquierda. Y en su posición, ¿usted qué le diría a Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro, ya que vuelva la democracia al país, porque no puede estar así perdiéndose entre toda la gente y viendo cómo su pueblo está sufriendo por hambre. Que realmente, bueno, que se retire, ¿no? Porque realmente está haciendo un daño a los venezolanos, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora, actualmente, ahí en la actualidad allá, en Venezuela. Que tal vez haga unas reformas para que los mismos ciudadanos de su país puedan tener mejores oportunidades tanto en trabajo, salud y todo eso. ¿Qué le diría? Que se vaya la mierda. Pucha, que deje el poder ya. Que deje el poder porque realmente a sus propios compatriotas les está haciendo mucho daño. La revolución es algo muy importante, pero que no descuide también en otros aspectos, ¿no? Que son los ciudadanos. Porque hay dos bloques en Venezuela, no es que todos quieren escapar, también ahí están los que están en pro y en contra. Y la revolución es algo muy bueno de parte de Chávez que hizo, lo continúa Maduro, que siga adelante, pero que no descuide a los venezolanos. Ok, seguimos aquí con la doctora Nancy, gracias, venezolana ella, que ya está radicada en el Perú 4 años. Nos contabas de que Castro quiso invadir. Quiso invadir por las armas. Con las armas. Directo. Y luego encontró en Chávez. No, luego sencillamente continuó una izquierda, por supuesto gente del Partido Comunista, células que se mantuvieron activas. El proceso de pacificación, muchos se fueron a los medios de comunicación. Pero una izquierda sin ser gobierno. Claro, sin ser gobierno, Ya. pero muy crítica. Ojo. Por eso. O sea, como cuando viene, dicen aquí que se caviarizaron los medios. Ok, ahí viene mi pregunta. Es lo mismo, Mientras la básicamente. izquierda seguía creciendo con la influencia de Cuba, la derecha gobernaba. Bueno, es que no es derecha. O sea, en Venezuela hablar de una derecha con una constitución que siempre ha dicho que el subsuelo le pertenece al Estado, que nacionalizó el hierro y el petróleo y creó PDVSA en los años 70, Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática, es difícil creer que es una izquierda. Es una centroizquierda. No, es una centroizquierda. Es Lo que pasa es que los básicamente una socialistas centroizquierda. hacen ver que era la derecha. Sí, Por eso cuando yo mencioné a Guido Raúl Ávila, él soltaba en las conferencias, 25.000 jóvenes estábamos ahí escuchándolo. Entonces, como era nuestro predicador estrella, entonces él soltaba que No, la derecha y la derecha, porque los socialistas se empiezan a... A ver, subsidio de leche, subsidio de combustible, subsidio de... Y me vas a decir que era derecha. Claro, eso es puro socialismo. Imposible. O sea, era una centro-izquierda por parte de Acción Democrática y una centro-derecha, por decirlo así, por parte de COPEI. Pero estamos hablando que es mínimo el margen de maniobra. Lo que, digamos que lo más derechoso que pudimos haber visto, irónicamente, fue después de los 90, y digamos que fue a partir de la apertura petrolera del 97, que fue bajo el gobierno ni siquiera de COPEI ni de AD, sino de Convergencia. O sea, ¿entró el neoliberalismo en los 90 como aquí en el Perú, ahí en Venezuela? Entra una suerte de neoliberalismo. Para seguirte un segundo la línea, cuando esta izquierda se mete en los medios, se mete en las universidades, se mete en los militares, obviamente, estratégicamente, en las Fuerzas Armadas, eso es Castro, etcétera, claro. Y, de hecho, en el año 89 gana Carlos Andrés Pérez por segunda vez y viene la proclamación pues, del presidente, ¿no? El paso de la toma de poder, y llama o invita, mejor dicho, a Fidel Castro. Y Fidel Castro no se aparece solo, o se aparece con una comitiva de 5 personas, se aparece con una comitiva de 300 personas. 300 personas para una toma de posesión. Por supuesto, con cualquier cantidad de valijas diplomáticas que no se revisan. Eso fue un mes antes del Caracazo, de la protesta popular armada, donde terminaron habiendo, lamentablemente, más de 380 muertos, fallecidos, según cifras oficiales. Extraoficiales se calcula alrededor de 400. El chavismo dice 3.000, pero tú sabes lo que son 3.000 muertes. Claro, o sea, por favor. Ya 400 duelen lo suficiente como para tener que hablar de 3.000 Versus muertes. países que son liberales donde no hay muerte, pues, en el sentido político.
O sea, aquí en el Perú, Venezuela, estamos comparando, nosotros matamos menos. ¿Qué es esto? No, o sea, el tema allí es que lo que se deduce de allí, ya inteligencia militar lo ha confirmado alrededor de los años, es que cuando Castro entra, trae consigo armamento, etcétera, reserva un hotel en Caracas muy famoso, que es el Hotel Eurobuilding, reserva todo el hotel, y allí llega a la izquierda esta que Fuerzas Armadas, medios, etcétera, 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 se reúnen con Castro, etcétera, y se tenía pensado que iba a haber una zonada militar y que iba a haber una protesta popular que iba a justificar la zonada militar, y esa era la forma de llegar al poder, pues. Entonces, cuando revienta el Caracazo sí revienta de forma espontánea, pero esta izquierda que se comunicaba a través de la prensa escrita, a través de los anuncios clasificados, muy estratégico. Claro, sí. dice reventó, ya es, llegó el día, pensando que lo que estaba ocurriendo era parte del plan. Algunos dicen sí es, otros dicen no es, pero de todas maneras algunos se activan algunas células con armas, por eso había francotiradores y por eso las Fuerzas Armadas intervienen. Que hubo un abuso de fuerza, por supuesto que hubo abuso de fuerza por parte del Estado, y por eso la Corte Interamericana falla a favor de las personas, las víctimas del Caracazo, y ordena al Estado venezolano proceder con la indemnización. Indemnización que, por cierto, no se vino a hacer sino hasta hace 5 años. Lo que es vergonzoso para alguien que hizo campaña alrededor del Caracazo, como fue el caso del chavismo. Posteriormente, pues bueno, pasa lo que ya sabemos, ¿no? La intentona de golpe de Chávez en el 92, la siguiente intentona de noviembre del 92, y finalmente el escenario político está servido para que los medios hagan leña del árbol caído, que es el sistema bipartidista, y finalmente se termine de montar la plataforma del chavismo, apoyado por empresarios, apoyado por medios de comunicación, que luego el Cerrase. Ahí es donde yo quiero empezar a ahondar, y para muchos dirán, hoy están hablando de Venezuela, ¿qué tengo que yo ver con Venezuela? Quizás muchos venezolanos sí nos están sintonizando, les damos el saludo aquí, pero vamos al punto Chávez. ¿Cómo Chávez aparece así, lo más rápido posible? ¿Y cómo se empieza él? ¿Qué es lo que hace que Chávez empiece a crecer tanto? No, Chávez empieza a conspirar para un golpe de Estado con un grupo de militares y apoyado por empresarios. O sea, no hay revolución sin plata, como dice un amigo. ¿Y cómo los empresarios apoyan algo así? Porque los empresarios ¿Les mintió Chávez? ¿Qué pasa? No estaban de acuerdo. No, los empresarios apuestan. O sea, vamos a estar claros, la política tiene cosas muy sucias. Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar, porque esa es la realidad. ¿Pero Chávez les engañó a los empresarios? No, los empresarios, yo soy empresario, yo no quiero socialista. No, los empresarios querían, es que el militar que va a dar un golpe no te dice que se va a quedar en el poder él. Te dice que él va a sacar al status quo y van a entrar ustedes. Sí, pero el status quo no era la supuesta, como tú dices, un poquito. No, ellos hablaban era de corrupción. O sea, ¿Cuál era el status quo en ese momento? No era una derecha que gobernaba. No, el bipartidismo, no, el discurso no es ese, el discurso es corrupción y irresponsabilidad. El pueblo está pasando hambre, corrupción y irresponsabilidad, y el paquete neoliberal, el shock de Carlos Andrés Pérez, está matando a la gente de hambre. Se agarraban de eso. Pero básicamente era el tema de la corrupción. Como puedes ver hoy día que aquí en el Perú se comenta en los medios que la corrupción, que Odebrecht, que los políticos no sirven. O sea, usaron esa histeria colectiva de la corrupción. No, ni siquiera colectiva, eran oficinas, cerrados. O sea, estamos hablando de golpe de Estado. Es saquemos a Carlos Andrés Pérez, al bipartidismo, y entremos nosotros los buenos. Pero necesitamos un brazo armado. Ya, tengo a este señor, el teniente coronel Chávez, con un grupo de militares que se van a responsabilizar de la zonada militar. Y nosotros la financiamos. Tan es así que Chávez lleva a los chicos que han dado este intento de golpe engañados. No es que todo el contingente militar estaba de acuerdo en dar un golpe. Chávez los lleva supuestamente a una práctica. Y se enteran que están en medio de un golpe de Estado una vez ya que están en Palacio. O sea, Chávez no logró convencer ni a su batallón. A mí lo que me resulta, Nancy, loco, es ver cómo o Chávez era realmente un mentiroso, como se lo dijo a Jaime Bailey. Yo soy buena persona, yo no soy un diablo, ¿no? Y que no, yo no voy a hacer nada de que al final todo lo que hizo. Y los empresarios venezolanos cayeron en esta mentira, o realmente hay una mano aún más profunda. Y yo quiero que tú como analista me ayudes después del corte a analizar, porque aquí
no es tanto Chávez, no Chávez, Maduro, inmaduro, es el petróleo. Y el petróleo que hay ahí en Venezuela es muy requerido por mucha gente y me gustaría, si me permites o si tú lo deseas, analizar juntamente contigo después del corte este tema que al final es, ok, ¿qué es lo que realmente está atrayendo lo que está atrayendo? Regresamos con Nancy. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Papi, cúrame, sácame esta, me duele todo el cuerpo. Entonces, no, lo que pasa es que el Ministerio de Salud nos va a atender en 3 meses. No nos damos cuenta que el sistema jurídico, político, debe estar al servicio del ser humano, si no, no tiene sentido nada. ¿Cómo vas a tú seguir dando tus impuestos, tu dinero a un Ministerio de Salud, esperando que venga un ángel a gobernarlo, para que te atiendan al día siguiente? Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Sigue enterándote de lo que pasa verdaderamente en el fondo del país, leyendo La Pepa. En la política de Claudio Sola, la despedida de Marilú Martens, reforma o deforma de la educación. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce cómo los socialistas prometen el paraíso en la tierra, pero ellos han hecho de la tierra un infierno. En la editorial de Dante Ramos, 1992, a la vista. La historia se está repitiendo. En la editorial de Piero Solari, conoce más de cerca el calamitoso tránsito en el Perú y con lo que lidian cada día los peruanos. Familia, te brindamos 3 consejos para las familias en el uso de tecnologías. Lleva a tus hijos a una madurez para seleccionar buenos y saludables contenidos. Moda, en el Stalin Tiduri Ibáñez. Descubre la elegancia de los colores clásicos y tradicionales. La moda en blanco y negro. En la farándula de Bettina Oneto. Gracias, maestra. Conoce la impresionante trayectoria de Manny Rey. Conoce la nueva ciudad que está construyendo la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. En las novedades de Juan Carlos Schelke, conoce qué partes de Lima desaparecerían ante un terremoto de 8 grados. En la teología de Jorge Barreto, descubre una canción cristiana, aprende a cantarla al Señor correctamente. En los deportes de Héctor Padilla, se viene la bombonera. En las anécdotas de Diego Blas, descubre lo que no sabías de la dura vida que llevó Riquelme en el Barcelona. Basta de mentiras, basta de medias verdades. Lee el diario La Pepa para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. Ok, muy contento de tener a una doctora especialista, analista política venezolana con nosotros, que de alguna manera, hasta donde entiendo, estamos congeniando. Vamos a ver qué pasa en los siguientes bloques. Nancy, hablábamos de Chávez y cómo este señor se empoderó. Yo quiero hacerte una pregunta, porque cuando uno lee, busca, el Google no siempre es, digamos, la verdad, a veces está lleno de mentiras, pero cuando uno analiza las conspiraciones, cuando uno analiza las fuerzas, por ejemplo, cuando Chávez decía, somos antiimperialistas, hay un imperialismo. Yo estaba hablando con unos norteamericanos el otro día que sí mueven fichas por el petróleo. Aquí el tema es el petróleo. La reserva petrolera que tiene Venezuela es muy grande. Son las mayores reservas del mundo. Anhelada por el mundo árabe, por el mundo norteamericano y por el mundo latinoamericano. Odebrecht y compañía. Hagamos un análisis. ¿Puede ser que Chávez ha sido no un venezolano que quiso traer el socialismo con mentiras? ¿Puede ser que Chávez fue algo construido por estos amantes del petróleo? Yo creo que se juntaron varios factores. Creo que Chávez era un megalómano,
eso es indudable. Eso no quita que haya sido un muy buen comunicador, era muy buen comunicador. Eso es indudable también, que las elecciones, la mayoría pues las ganó, y las ganó. Pero estamos hablando de que el mundo. Venezuela... ¿A ti no te convenció? No, la verdad nunca, porque para mí un golpista siempre va a ser un golpista. Yeah. Yo no creo que hay golpes buenos o golpes malos. Los golpes son dolorosos. Cuando uno es demócrata de verdad. Uno no renuncia al voto. Por eso es que ahorita hay mucha gente que está llamando a no votar en octubre en Venezuela, y yo siempre he convocado al voto, porque uno no está... ¿Tú estás embarazada o no estás embarazada? Uno no está medio embarazado. ¿Tú eres demócrata o no eres demócrata? No eres medio demócrata. Entonces, okay, pero regresemos al punto. Volviendo al ¿Tú crees punto. que ha sido cosido por los poderes No, mira, internacionales, amantes el del tema petróleo? económico siempre está allí. Entonces, estamos claros que Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo a nivel mundial. Tiene una ubicación geoestratégica entre Europa, Estados Unidos, Asia, a través del Canal de Panamá. Tenemos además otros materiales causal de guerra, como es el coltán, bauxita, hierro, etcétera. O sea, podemos hacer una lista larguísima de los materiales causal de guerra en Venezuela. Además, tenemos un Estado que constitucionalmente es el dueño del subsuelo. Que eso está mal, a mi parecer. Y es... ¿Compartes conmigo eso? Bueno, es que eso ahí nos tomaría 10 programas más. Ok, pero te vamos a invitar. Yo sí creo que el Estado tiene que tener participación, sí lo creo. O sea, sí creo. Yo sí creo que los venezolanos... Yo no, pero lo conversamos otro día. Ya. Seguimos. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que el bipartidismo termina resultando incómodo cuando se achica la cúpula cada vez más, y por supuesto mucha gente sedienta alrededor de ese Estado rentista, un Estado que tradicionalmente daba las concesiones petroleras, recibía divisas y con eso alimentaba la economía. Y por supuesto todo este grupo de empresarios, más Chávez megalómano, más Fidel Castro babeando por Venezuela, con ganas de financiar su revolución después de la caída del muro de Berlín, después del colapso de la Unión Soviética, necesitan nuevo financiamiento, pues se juntan, como dice el niño que llora y la mamá que lo pellizca, ¿no? Y se dan las condiciones perfectas para que ocurra esto. Entonces, entre el partido Acción Democrática, que traiciona de alguna manera a Carlos Andrés Pérez en su momento, porque se vio fuera, Carlos Andrés está dando el vuelco hacia los tecnócratas, por otro lado, los empresarios que estaban fuera de la Macoya también quieren tomar posición por un outsider. Chávez, que quería tomar el poder también desde los años 70, venía con estos ideales, etc. Luis Miquelena, Norberto Cherechole, que había estado de Argentina. Pero tú dices se dieron las condiciones. La pregunta, Nancy, es ¿se dieron las condiciones o armaron esas condiciones? Esa es la pregunta, porque si tienes a un Castro que quiere entrar a Venezuela y tomarlo... Pero Castro estuvo ahí siempre. Por eso. Y hoy día tiene a su mejor aliado, o lo tenía, al señor Chávez, y empieza a tener su aliado, porque obviamente Rusia le cortó la mamadera. Entonces... ¿no crees que el equipo de inteligencia cubana ha maquinado todo esto? Algunos llegan a decir que fue Cuba el que lo mató a Chávez. Yo no creo que maquinaran todo. Creo que maquinaron parte. Pero tú eres analista política y en política nada ocurre por casualidad, ¿no? Ojo, claro, lo que te digo es que hay intereses de distintos grupos que coincidieron, incluso se anularon algunos entre ellos, ¿verdad? Y permitieron que avanzara Mira, justamente el proyecto de Chávez. Yo voy hasta un Estados Unidos que dice, déjalo a ¿cómo se llama? A Castro, que coordine con Chávez, después su hambre por el petróleo lo va a terminar matando, va a venir en crisis Venezuela y después entramos nosotros a invadir porque el petróleo lo queremos nosotros. Sí, total. Hasta ese punto llego yo. ¿Estoy loco? ¿Esto es una teoría de la conspiración? No, creo que estés loco. Sí creo que hay un tema... A ver, tú como analista, por favor. Ojo, yo siempre he dicho que con el tema lo más peligroso que hay es que nos lleven a una posición amigo-enemigo, la visión internacional de la política realista, donde ciertamente tengamos que tomar la parte que no queremos. Es decir, si tú me pones a mí frente a dos invasores y me pones a mí que me va a invadir Cuba o me va a invadir Estados Unidos, tú dices, pucha, tengo que escoger entre dos invasores, prefiero uno que más o menos entienda. Ahora, ¿sabes por qué digo Pero esto? no es preferible, o sea, es escoger entre el cáncer y el SIDA. Correcto. O sea. Hay muchas amas de casa, caballeros que nos escuchan o jóvenes, que miran la televisión y ven algo de política cuando sintonizan un programa así. Pero hay gente que trabaja 24 horas al día analizando cómo tumbarse países enteros. Ah, sí, claro. Ojo, la guerra psicológica que montaron,
todo el sistema de propaganda del chavismo, todo el tema despectivo hacia el sistema económico capitalista, todo el tema de la destrucción del aparato productivo privado. O sea, mira, hay un documento que búsquenlo a quien le interesen estos temas, porque esto es un tema que yo creo que escapa de Venezuela, es un tema que opera a nivel internacional, porque la izquierda está operando así a nivel internacional ahorita. Y si tú dices que tú tienes tu teoría conspirada, yo tengo otra también, que es que la izquierda ya no busca tomar el poder o desmontar las democracias a través de las armas, sino a través de los votos, buscando usurpar funciones y crear estos Frankenstein constitucionales que minimizan o facultan al poder delegado a volverse un poder constituyente perpetuo, ¿no? Que básicamente es el concepto de monarquía. Sí, porque tenemos a una izquierda que es muy inteligente, muy estratega, tenemos a una derecha, lo que nosotros llamamos capitalista de amigotes, como yo le dije a Chávez, y tenemos, digamos, cosas que se mueven, y yo creo que está entre estas dos fuerzas, ¿no? Que son, digamos, están entre ellos como coludidos, ¿no? A mí me conviene que tú entres, a mí me conviene que tú me des plata. O sea, un poco lo que estás diciendo que hizo Chávez, ¿no? O sea, claro, que creo que Chávez sí. dice, yo necesito tu dinero para yo meterme en socialismo, diciendo que soy una persona que voy a dar libertades y todo, Bush y Chávez. La familia Bush es socia de la Texaco. Y Chávez tenía, pues, la caja chica de PDVSA, ¿no? Ya, entonces yo siempre decía, estos tipos van y se gritan durante el día y en la noche se llamarán diciendo, oye, ¿viste cuánto subió el petróleo? Sí, claro. ¿Cuánto te tortillan en la cuenta? A mí me entraron tantos millones, ¿y a ti? Eso es lo que les interesa. O sea, al final lo que creo es que se ha usado el hambre y la miseria y sobre todo las esperanzas del pueblo venezolano y a veces la estupidez del pueblo venezolano, el facilismo, la llamada viveza, para manipular. Y hubo muchos, en Venezuela le decimos bozales de arepa. Un bozal de arepa es que te mete una arepa en la boca, ¿no? Para que no hables. Entonces, el bozal de arepa para la clase media fue las tarjetas Cadivi, las tarjetas incluso de crédito con $1 preferencial, y tú veías gente aquí en polvos azules pasando tarjetas y les daban esos dólares más baratos. Imagínese usted que usted compra un dólar en vez de 3.24 sol, a 0.50. El Estado te da una tarjeta, que ahí vale 0.50. Wow. Tú pasas tu tarjetita, después vendes el dólar en soles a 3 o a 2.50 y te ganaste ese diferencial de 2 soles por dólar. Eso. Créditos baratos para vehículos, crédito barato para vivienda, subsidios de alimentos, subsidio de medicina gratuita, creación de universidades. Si yo veía este local, ya mañana aquí podía haber una universidad, por decreto. Después vemos los profesores, expropiese, claro. Sí, recuerdo. Entonces, ese mega estado y ese todopoderoso espantoso. Que además, tú quieres casa, toma casa, tú quieres carro, toma carro. Endiosado, ¿no? Endiosado, ojo, pero Estatola, después cuando vamos a hablar de calidad, es donde viene el problema. La estafa educativa, porque han sido improvisadas las universidades, no hay una calidad educativa real, no hay mano de obra calificada, lamentablemente en Venezuela ahorita. Por otra parte, las viviendas de mala calidad, hay una parte que no vamos a negar que han sido bien construidas, pero hay otra parte que incluso están colapsando los edificios. Es una estafa, mira. Entonces, la estafa ha sido continua y mientras estuvo el petróleo alto, se pudo mantener ese gasto. Pero la reducción de la pobreza también fue una estafa, y ahí lo vemos en unos índices actuales que hablan de que en Venezuela ahorita hay más de un 80% de pobreza, después que esa fue la crítica que se hizo a la cuarta, y es porque las medidas fueron la repetición de todas las malas medidas de los años 70, del viraje, la sustitución de importaciones, etcétera, de los años 70, de las teorías de la CEPAL. Nancy, tenemos que cortar. El tiempo es realmente muy malo, hay veces, para hablar de tantos temas. Pero después del corte, me encantaría que podamos, digamos, concretar esto dándonos tu análisis en qué crees que va a acabar Venezuela. ¿En una invasión de los Estados Unidos sobre Venezuela? ¿Los árabes van a entrar? Necesitamos escucharte. Vamos al corte y regresamos.
Sigue enterándote de lo que pasa verdaderamente en el fondo del país, leyendo La Pepa. En la política de Claudio Sola, la despedida de Marilú Martens, reforma o deforma de la educación. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, conoce cómo los socialistas prometen el paraíso en la tierra, pero ellos han hecho de la tierra un infierno. En la editorial de Dante Ramos, 1992, a la vista. La historia se está repitiendo. En la editorial de Piero Solari, conoce más de cerca el calamitoso tránsito en el Perú y con lo que lidian cada día los peruanos. Familia, te brindamos 3 consejos para las familias en el uso de tecnologías. Lleva a tus hijos a una madurez para seleccionar buenos y saludables contenidos. Moda, en el Stalin Tituri Ibáñez. Descubre la elegancia de los colores clásicos y tradicionales. La moda en blanco y negro. En la farándula de Bettina Oreto. Gracias, maestra. Conoce la impresionante trayectoria de Manny Rey. Conoce la nueva ciudad que está construyendo la Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del Perú. En las novedades de Juan Carlos Schelke, conoce qué partes de Lima desaparecerían ante un terremoto de 8 grados. En la teología de Jorge Barreto, descubre una canción cristiana, aprende a cantarla al Señor correctamente. En los deportes de Héctor Padilla, se viene la bombonera. En las anécdotas de Diego Blas, descubre lo que no sabías de la dura vida que llevó Riquelme en el Barcelona. Basta de mentiras, basta de medias verdades. Lee el diario La Pepa para que sepas lo que otros te quieren ocultar. A solo un nuevo sol. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Papi, cúrame, sácame esta, me duele todo el cuerpo. Entonces, no, lo que pasa es que el Ministerio de Salud nos va a atender en 3 meses. No nos damos cuenta que el sistema jurídico, político, debe estar al servicio del ser humano, si no, no tiene sentido nada. ¿Cómo vas a tú seguir dando tus impuestos, tu dinero a un Ministerio de Salud, esperando que venga un ángel a gobernarlo, para que te atiendan al día siguiente? Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Bueno, seguimos conversando con Nancy y vamos al análisis. ¿En qué crees, Nancy, que va a acabar el tema de Venezuela? ¿En qué crees que va a acabar? ¿Va a continuar Maduro con toda su idea o simplemente él es un muñeco puesto ahí que ya se sabía que iba a terminar mal y van a entrar poderes mayores a tomar ese país? Yo creo que de todas maneras hay poderes mayores que se van a sentar en la mesa. Creo que China se va a sentar en la mesa con Estados Unidos, parte del mundo árabe y Rusia. Básicamente son los 4 se van a arrodillar alrededor del petróleo. Sí, yo diría que entre Estados Unidos, Rusia y China pueden resolver el tema venezolano. ¿Cómo crees que lo van a resolver? Bueno, creo que sencillamente hay intereses que están cruzados. O sea, de todas maneras, para manejar un país, en Venezuela, simplemente, para manejar Venezuela hoy día hacen falta 7.000 funcionarios. No hay 7.000 funcionarios, ni rusos, ni chinos, ni gringos que puedan manejar Venezuela. Eso es simple, o sea, necesitan venezolanos. Entonces, como necesitan venezolanos, y cada uno de ellos tiene que mantener ese orden internacional, porque estamos claros que el orden internacional también tiene unas reglas del juego, y es lo que gracias a Dios nos limita después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que Estados Unidos no se puede lanzar una invasión tan a la ligera como algunos dicen, o incluso algunos gringos quisieran, porque estamos claros cuando te digo que había gente detrás del petróleo venezolano, es porque por supuesto que hay grupos extremistas dentro de Estados Unidos, como hay extremistas rusos, como hay extremistas chinos, como hay extremistas venezolanos, de lado y lado. Pero sí creo que entre la deuda que hay con China, 65.000 millones de dólares, la deuda con Rusia de más de 5.000 millones, más todo el montaje militar que se ha hecho,
y con Estados Unidos, la necesidad de flujo de caja y de petróleo de Estados Unidos, más los intereses cruzados de Estados Unidos con China y con Rusia, creo que van a tener que sentarse a decir, oye, ya esto ya está fuerte, ¿no? Estamos hablando de que es un problema regional por las migraciones, estamos hablando de que es un problema ideológico que está afectando a la política de otros países vecinos, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de tráfico de armas, de personas, de legitimación de capitales, etcétera. Entonces son temas ya que resultan incómodos porque además operan en negro y al operar en negro terminas creando nuevos poderes a la sombra que no sabes quiénes son estos millonarios, no sabes si están financiando el terrorismo. Ya hay incluso relación del vicepresidente de Venezuela con Hezbollah, con el terrorismo, por lo cual resulta Venezuela profundamente incómodo y una amenaza para la región. Pero no es Venezuela, es una cúpula de gente allí. Estos señores que tú mencionas de estos países, ¿se unen para, vamos a repartir la torta, o se pelean por la torta? Yo creo que hay dos cosas. Creo que cada quien está buscando sentar posición. Por ejemplo, ahorita el petróleo venezolano, por primera vez en la historia,